El enunciado nos dice: las temperaturas registradas durante un día en el norte de Chile se ajustan a la función t de x es igual a menos x al cuadrado más 24x menos 106, donde t es la temperatura en grados Celsius y x es la hora del día en que se registró esa temperatura. Ahora nos están preguntando ¿a qué hora se registró la máxima temperatura? Bueno, primero, para ayudarme a responder esto, voy a realizar una visualización gráfica. ¿Y cómo sería eso? ¿Cómo sería eso? Sería realizar un gráfico, un plano cartesiano, donde tenga mi eje Y y mi eje X, en donde mi eje Y va a estar dado por la función de la temperatura, y el eje X, como bien lo menciona el enunciado, corresponde a la hora en donde se registra dicha temperatura. En este caso, queremos saber cuál es la hora donde se registra la mayor temperatura. Sabemos también que la función la está dando el enunciado y que su primer término es negativo. Cuando el primer término de una función cuadrática es negativo, gráficamente su parábola, su curva va hacia abajo. Es decir, que va más o menos algo así. Va hacia abajo como una carita triste. Negativo implica carita triste, cuando es positivo, una carita feliz. Ahora bien, entendiendo esto, ¿de qué nos sirve tener una visualización gráfica? Esto no es obligatorio, pero acá yo lo explico porque es como a mí se me acomoda, y también para tener una idea clara de lo que nos están preguntando, que en el fondo nos están diciendo a qué hora se registró la máxima temperatura. Recordemos que la hora corresponde a nuestro eje X y la temperatura al eje Y. Y si nos están preguntando por la máxima temperatura, nos están preguntando en el punto máximo de esta parábola. Y este punto está relacionado a una hora. Es decir, en resumen, lo que nosotros queremos encontrar es este puntito amarillo que estoy marcando. ¿Por qué? ¿Qué significa ese punto amarillo? Como está en el eje X, corresponde a la hora en donde se registra la máxima temperatura. Y ahora, bien entendiendo esto, ¿cómo lo podemos resolver? Bueno, nosotros sabemos que en una función cuadrática podemos calcular el vértice. ¿Y qué es el vértice? Que la formulita la tengo aquí. El vértice, que lo voy a dejar por acá. El vértice de una parábola, acá nos está dando la coordenada del eje X y del eje Y. Que este es un punto en el plano cartesiano. Y este punto, que se llama vértice, corresponde al punto máximo, al punto más alto que está llegando esta parábola. Entonces, si lo pensamos un poquito mejor, en este caso lo que nos interesa es a qué hora se registra la máxima temperatura, es decir, en el eje X queremos calcular menos b partido en 2 por a. ¿Por qué esto? ¿Por qué lo estoy sacando? ¿Porque sí? ¿Porque me lo inventé? No, porque quiero saber a qué hora se registra la máxima temperatura, que es lo que está marcado acá en el puntito amarillo. O sea, observando el eje X, punto amarillo, llegó el punto máximo. Este punto, según la fórmula del vértice, está dado por menos b partido 2 por a. Y ahora, viendo nuestra ecuación cuadrática, sabemos que nuestra a va a ser igual a menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque es el menos 1 quien está acompañando al x cuadrado. Nuestro b está dado por 24. ¿Por qué 24? Porque 24 es quien está acompañando a la variable x. Y por último, nuestra variable c está dada por menos 106, que sería el valor de acá. Listo, entendiendo eso, reemplazamos en la fórmula y vamos a llegar a un resultado. Menos b, es decir, menos b, que es 24, dividido en 2 por a.
recordemos que A es menos 1. Seguimos resolviendo, me va a quedar menos 24 partido en menos 2. ¿Por qué menos 2? Porque 2 por menos 1 más por menos menos, 2 por 1, 2. Esto lo podemos seguir simplificando y me va a dar 24 partido en 2, eso es 12. Lo voy a dejar como positivo ya que negativo dividido en un negativo me da positivo. Y aquí hemos llegado a la respuesta final. Es decir, si nos preguntan ¿a qué hora se registró la máxima temperatura? La respuesta final sería a las 12 horas. A las 12 horas. Aquí uno lo escribe como le acomode. ¿Qué significa este 12? Este 12 es el que está acá. Aquí está el 12. Y si lo interpretamos un poquitito más, significa que en el eje X, cuando X vale 12, el vértice está en su mayor punto, en su peak, en su prime, está en lo más alto. Así que, entendiendo eso, seguimos. Ahora tenemos la segunda pregunta, que es ¿cuál fue la temperatura máxima? Bueno, la respuesta del ítem anterior nos va a ayudar mucho a entender esto. Recordemos que en nuestra visualización gráfica tenemos algo así más o menos. Ahí, en donde el punto máximo, el punto más alto de la parábola está en el eje X cuando es 12. Y ¿qué pasa en el eje Y? Si lo veo así como al ojo, está como por acá. Porque por acá llega el punto máximo del vértice. Es decir, de que si antes estamos trabajando en el eje X, ahora cuando nos preguntan por la temperatura, nos estamos enfocando en el eje Y. Y el eje Y corresponde a la temperatura. Y bueno, como bien vimos antes, el vértice tenía su fórmula, que de hecho la voy a copiar acá. Pero hay otra manera de verlo un poquitito más cómoda, que sería menos b partido en 2 por a, que esto corresponde a mi punto en el eje X. Y ahora queremos saber cuál es el punto del eje Y. Y ese, si bien tiene la fórmula que pegué recién, a mí personalmente me acomoda más calcularla así, evaluando mi menos b partido 2 por a. Si a usted le acomoda aplicar la formulita que vimos anteriormente, no hay ningún problema y lo puede aplicar. En este caso le voy a aplicar de este modo, que en el fondo es lo mismo, donde aquí está mi X y ahí está mi Y. Recordemos que nosotros ya calculamos cuánto es el menos b partido 2 por a, que de hecho lo voy a anotar aquí, menos b partido 2 por a. Esto me dio 12. Entonces, lo que ahora nosotros queremos calcular, voy a hacer un poquito de zoom. Lo que nosotros queremos calcular es f de 12. Es decir que en la ecuación que nos dieron en el enunciado, lo debemos reemplazar por un 12. Que si mal no recuerdo, era el primer término negativo al cuadrado. Voy a saber un poquito, más 24x menos 106. Más 24x menos 106. Más 24x menos 106. Bien, y ahora recordemos que estoy calculando la función de 12. ¿Qué significa esto? Que el 12 lo voy a reemplazar en la formulita de adentro. Me va a quedar menos 12 al cuadrado más
24 por 12 menos 106. Calculamos. Voy a seguir acá al ladito. 12 al cuadrado, recordemos que antes tiene un signo menos, menos el resultado de 12 al cuadrado, menos 144, más 24 por 12, que si no me equivoco esto es 24 por 10, 240, por 11, por 12, 288. De hecho, denme un segundo, lo quiero comprobar. Sí, perdón. 24 por 12, 288. Y esto le estamos restando 106. Bien, seguimos. Menos 144 más 288. Ya que estamos acá en una pizarra, lo vamos a calcular. Sería 288 menos 144. Restamos 4, 4, 1. Esto me da 144 positivo menos 106. Lo mismo. Sería 144 menos 106. Lo resto, le pide al del lado, me da aquí 14. Lo resto, esto me da 8. 3 y aquí 0. O sea, resultado final 38. Pero ojo, recordemos siempre que nos preocupa mucho el contexto del problema. ¿Qué significa este 38? Nos están preguntando por la temperatura máxima. Es decir que en este punto la temperatura máxima fue de 38 grados Celsius. ¿Y por qué sé que está en ese punto? Ya que recordemos que cuando aplicamos la fórmula del vértice, ¿por qué esto funciona? ¿Por qué esto es bueno, resulta? Ya que estamos evaluando la función en el punto máximo del vértice, que fue 12. Recordemos que cuando x, que eran las horas, vale 12, la función está así en su peak, en su punto máximo. Es decir, que si nosotros evaluamos la función en 12, vamos a obtener los grados Celsius, que en el fondo es lo que está en el eje Y. Aquí hemos llegado al final de este ejercicio. Espero que se haya entendido bien. Si no entendiste, me puedes escribir al correo. Tengo un desarrollo más ordenado en el cuaderno. O por qué no, incluso hasta nos podemos juntar en la universidad y podemos hacer unas pequeñas tutorías. Así que sin nada más que agregar, gracias por ver y subiré a continuación el último video.